Amado pueblo de Dios, paz. Una vez más, nuestro Dios y eterno y soberano nos da una oportunidad más para venir a alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Y lo vamos a hacer abriendo nuestras escrituras en Romanos, en su capítulo 14, versículo 11, que dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así es, hermanos, que de esa invitación que nos hacía el apóstol Pablo, así como allá lo vamos a hacer nosotros también, les pido y les suplico que doblemos nuestras rodillas, vamos a pedir dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito santo nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Bendito Dios, una vez más inclinamos nuestro rostro delante de tu presencia para pedirte el permiso y el perdón, para darte las muchas gracias por este momento tan maravilloso que nos da venir a este lugar, a venir a alabar y glorificar tu bendito y santo nombre, pidiéndote, Señor, que seas tú el invitado honor de esta hermosa tarde, Señor, así para entregarte este sacrificio de labios con un olor suave, grato como un perfume delante de tu presencia, que sea acepto. Gracias, Señor, te damos, pidiéndote asimismo que te acuerdes del huérfano y de la viuda y de los que están en el lecho del dolor en los hospitales y en las cárceles. Pues todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados, quien para ti y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermanos, que estamos aquí para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Y como decía el salmista en su Salmo 9 y versículo 1, que dice la letra: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas. No cabe duda que el salmista nos hace esa invitación, que él con el agradecimiento que tenía, que nuestro Padre Celestial le daba día a día, lo cual a nosotros nos da también. Hermanos, los invito a que hablamos nuestros signarios, lo vamos a hacer en el himno número 173, que tiene por título Te loamos, oh Dios. Cantemos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load al gran Dios de verdad, que es la fuente de gracia, virtud y piedad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos,
Bendito Señor. Amén. Nos damos cuenta que el himnólogo siempre se inspiraba en las escrituras, hermanos, porque él estaba agradecido, como lo dice aquí el Salmo 148 también dice: alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, dice el 11. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños. Así es como nosotros debemos de agradecerle con estas alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso, lo cual Él se agrada que nosotros le cantemos con todo nuestro corazón. Hermanos, vamos a dejar el tiempo para la meditación de la bendita y santa palabra de Dios. Y les voy a pedir y les voy a suplicar, antes de todo, que doblemos nuestras rodillas para pedir dirección al eterno y soberano Dios. Vengamos de rodillas, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito y santo nombre. Bendito Dios, una vez más inclinamos nuestro rostro delante de tu presencia para pedirte el permiso y el perdón. Y pidiéndote, eterno Dios, que seas tú el invitado en esta mañana, que tú nos guardes, que tú nos abras el entendimiento, que seas tú, que pongas tu palabra en mi boca, Señor, para que tú hables y no yo. Que yo solo sea un instrumento usado por ti, un canal para transmitir tu bendita y santa palabra. Asístenos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para poder gozarnos en este mensaje que tú nos das, Señor, que has puesto en nuestro corazón. Te pedimos y te suplicamos que tú estés con nosotros desde el principio hasta el fin. Asimismo, pidiéndote que te acuerdes del huérfano, de la viuda y de los que están en el lecho del dolor en los hospitales y en las cárceles. Pues todo esto te lo pedimos y suplicamos sabiendo que lo vamos a recibir, no porque hagan méritos propios, pero nos valemos de los méritos inagotables de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien para ti y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es, mis hermanos, que para introducirnos en el mensaje que vamos a meditar, el cual el Señor nos ha dado, les voy a suplicar a que abramos nuestras escrituras en el Salmo 78, por favor. Salmo 78 dice la letra: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Pongamos atención, ahorita nuestro tema va a ser cómo recibir la sabiduría de Dios. Para introducción, acordémonos lo que el apóstol Santiago dijo en cierta ocasión. Si alguno, en Santiago 1, 5 y 6 dicen: si alguno tiene falta de sabiduría, demándala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y si no se hallere o no dudare, se le será hecho. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como la onda de la mar que es echada del viento de una parte a otra. Entonces nos damos cuenta que si nosotros le pedimos a Dios, Él nos da. Pero debemos de pedirle con esa convicción de que Él nos va a dar. Podemos ver lo que el Señor en aquel entonces, cuando aquel varón, nos acordamos del rey Salomón, ¿qué fue lo que le pidió ese varón al Dios Todopoderoso? Y se lo concedió, hermanos, porque le pidió de todo corazón. Veamos lo que dice en Primera Reyes en su capítulo 3 y su versículo 9, y dice a la letra:
Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría. Y eso es lo que el Señor le agradó. Mas sin embargo, Él no pidió lo que muchas veces nosotros le pedimos. Y ese es el problema a veces que tenemos nosotros, que nosotros pedimos lo material. Y a veces por eso nos cuesta recibir, como dice Santiago, ¿verdad? Que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero veamos lo que, cómo confirma nuestro Dios Todopoderoso a la petición de aquel varón. Como lo dice aquí mismo Primera Reyes, en su capítulo 4, versículo 29, que dice a la letra. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como a la arena que está a la orilla de la mar. Que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Nos damos cuenta que Dios escuchó a aquel varón, la petición que él le pidió, pero esa sabiduría que nosotros a veces no la obtenemos porque pedimos mal. Como lo vemos, lo vamos a ir viendo y para ir entrando en consideración en Proverbios, el mismo varón, el Salomón, escribió los Proverbios y dice acá en su capítulo 2, versículo 6, ¿de quién viene la sabiduría? Dice. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Vemos? Porque de Jehová viene, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder adquirir esa sabiduría y esa inteligencia? Pues de su boca viene el conocimiento. Y esa sabiduría que Él nos va a dar es para manifestar el conocimiento y el testimonio de nuestro Dios Padre Eterno y de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, para ir enfatizando lo que dice Isaías en su capítulo 55 y versículo 11. Y dice a la letra Isaías 55, 11. Perdón. Dice a la letra: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué es lo que sale de la boca de nuestro Señor? Su palabra. ¿Y cuál es su palabra? ¿Cómo podemos ver cuál es la palabra de Dios? Bueno, vamos para ir entendiendo y comprendiendo qué es lo que el Señor nos está pidiendo para que nosotros podamos alcanzar esa sabiduría que Él nos está otorgando, la cual nosotros le estamos pidiendo. Si nosotros le pedimos porque realmente queremos conocer más de Él, esa es la sabiduría que Él nos va a dar. Y si nosotros le pedimos, sabrá qué es lo que nos va a añadir más de esa sabiduría, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en su capítulo 4, versículo 11, que dice a la letra: dice, si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Entonces, si alguno hable, hable conforme a la palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Vemos realmente que la bendita y santa palabra de Dios es la Escritura. Es el sagrado volumen el cual Él nos está dando para que nosotros, si no la escudriñamos, no vamos a alcanzar esa sabiduría a la que Dios nos está otorgando, ¿verdad? Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener nosotros. Si pedimos, debemos de poner de nuestra parte, tener toda esa disponibilidad, esa voluntad para poder adquirir esa sabiduría que Dios nos está, la cual estamos pidiendo y Dios nos va a dar. Porque Él nos va a dar siempre y cuando sea conforme su voluntad. Si va a haber en nosotros que hay ese deseo. Pero a veces nosotros pedimos, pero no ponemos de nuestra parte. Como dice aquí en el Evangelio de Juan en su capítulo 5, versículo 39. Veamos, dice: dice la letra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo lo está manifestando. Escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tener la vida eterna, en las cuales dan testimonio de mí. Pero muchos nos enfocamos en la vida eterna y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer primeramente es dar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo para poder obtener y alcanzar esa vida eterna. Esa es la sabiduría que el Señor nos va a dar. Manifestar su gloria, manifestar lo que Él nos ha dado, dar a conocer al Padre y al Hijo en su palabra y aún en nuestras actitudes, en nuestra persona, reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Esa sabiduría, ¿cómo la vamos a obtener, hermanos, si nosotros no buscamos realmente lo que el Señor nos está pidiendo? Porque nosotros mismos le estamos pidiendo a Él sabiduría, pero esa sabiduría Él la da, pero nos pone si realmente nosotros tenemos ese deseo, como lo decía el apóstol Pablo aquella iglesia de Berea, aquella iglesia de Berea que realmente ellos tenían ese deseo de escudriñar y de saber más de Dios. Como dice aquí en Hechos en su capítulo 17 y versículo 11. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. El apóstol Pablo, a través de acá, que lo que le escribía a los de Tesalónica, estaba manifestando que aquellos varones, los de Berea, no se conformaban en solo oír una predicación, como mucho sucede hoy en día con nosotros. Venimos, oímos la predicación y luego ¿qué hacemos? Llegamos a nuestras casas, así como cuando encontramos el sagrado volumen, las santas escrituras, la palabra de Dios, la volvemos a colocar en su mismo lugar. Y si tenemos el deseo
para el próximo servicio venimos y la volvemos a tomar y la traemos, pero no la escudriñamos como nos lo estaba diciendo anteriormente el Señor Jesucristo, que había que escudriñar un poquito para acá, un poquito para allá, para entender y adquirir esa sabiduría que el Señor nos va a dar, la cual nosotros le pedimos, ¿verdad? Pero tiene que haber un proceso, tiene que haber un deseo de nosotros, si realmente nosotros tenemos también el Espíritu Santo, el cual nos redarguye, el que nos mueve a poder buscar y pedir más de Dios para poder alcanzar esa sabiduría, porque si no veamos lo que aquel varón, el salmista deseaba, él deseaba obtener. Veamos lo que dice en Salmo 1 y versículo 2, que dice a la letra: dice: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. ¿Qué nos está dando a entender? Como le dijo en cierta ocasión allá el Señor acordémonos lo que le dijo a Josué. Le dijo a Josué en su capítulo 1 y versículo 7. Y es lo que nosotros debemos de tener para poder alcanzar esa sabiduría, no apartarnos, como lo decía el salmista. Ahora dice el 7, dice: solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. ¿Qué es lo que no se tenía que apartar de nuestra boca? La ley de Jehová, la ley de Dios. Meditar en ella para poder alcanzar esa sabiduría. Meditar en ella a cada momento, a cada instante. Porque lo dice, lo confirma el 8, dice: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, si nos preguntamos nosotros así, para lo que viene diciendo, lo que le estaba diciendo aquel varón a Josué, si nosotros leemos lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Veamos. ¿Cuál es el temor de Jehová? Es una reverencia total, no es un miedo, sino que una reverencia, un respeto hacia el eterno y soberano Dios. Saber que Él está siempre, hermanos. Y como decía el salmista, ¿verdad? Y lo dice, lo confirma el Salmo también, Salmo 119, 97, dice, Salmo 119, 97 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. ¿Vemos? Esa es la sabiduría.
Ese es el temor. Esa es la reverencia, hermanos. Porque el salmista lo reconocía. Su delicia era guardar y vivir la ley de Dios. Porque veamos lo que dice el Primera de Pedro en su capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, para poder ir entendiendo y poder adquirir esa sabiduría que el Señor nos otorga, nos quiere dar, la cual nosotros le pedimos. Dice, Primera de Pedro, en su epístola, en Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 10, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y inteligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significa el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, las glorias y después de ellas. Entonces, ¿qué era lo que hacían aquellos varones? Escudriñaban, ellos indagaban para ver si era cierto. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, escudriñar las Escrituras para adquirir más sabiduría, la cual Dios nos la va a dar si nosotros ponemos interés, si ponemos de nuestra parte. Porque si nosotros no ponemos de nuestra parte, hermanos, no vamos a poder adquirir esa sabiduría, porque Dios la da. Y todo depende de cada uno de nosotros. Por eso, si nosotros veamos lo que dice Proverbios en su capítulo 2 y versículo 2, 1 al 5. Dice la letra. Veamos cómo Dios a través de aquel varón que le había dado sabiduría nos está hablando a nosotros por su Santo Espíritu. Dice, Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz. Veamos, dice, versículo 4, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Muy bien. Si la buscares como a plata y la escudriñares como a tesoros. Pongamos una comparación material. Que si a nosotros nos dijeren, en efecto que así fuera, que en tal lugar hay un tesoro, nosotros para irlo a buscar agarramos, hay que desenterrarlo, por decirlo así, y tenemos la herramienta adecuada para hacerlo, pero es un tesoro material, claro, podemos decirle oro, plata o algo así, riquezas materiales. Entonces, ¿será que nosotros agarramos la piocha hoy y la volvemos a agarrar otra vez tal vez el otro día? No, hermanos, porque sabemos que es un tesoro material, es incansable la búsqueda, la ansiedad por querer tener esa riqueza material. Imaginémonos hoy cuán con más excelencia escudriñar la bendita y santa palabra de Dios. Y como dice el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Qué maravilla! Esa es la sabiduría que el Señor nos quiere dar, para conocer más de Él,
y cuáles son sus propósitos para cada uno de nosotros como para toda la humanidad, el cual quieres que sabemos perfectamente que Él no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos primero? En Mateo, en su capítulo 4, versículo 4, cuando aquel tentador tentó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y realmente nos damos cuenta a la comparación, lo que el Señor requiere de nosotros, y como fue tentado nuestro Señor Jesucristo, veamos lo que dice. Mas Él respondió y dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces, lo que nosotros debemos de aquí es buscar, escudriñar, buscarla como a plata y escudriñarla como a tesoro, porque realmente, como dice allá 5:39 de Juan, porque sabemos, dice, escudriñad las escrituras porque sabéis que en ellas tenéis, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, las cuales dan testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, por ese regalo, por esa corona que el Señor nos va a dar en aquel día, es cuando más nosotros nos debemos de esforzar en escudriñar más las sagradas escrituras y buscar más de Dios. Así es, mis hermanos. Para ir concluyendo, vamos a leer Deuteronomio 8:3, que dice también lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasó a aquel pueblo, y es donde nosotros debemos de ir comprendiendo para poder adquirir esa sabiduría. Dice 8:3. Y te afligió e hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¿Nos damos cuenta? Esa es la sabiduría que el Señor nos quiere dar. No de lo material, sino lo espiritual, para conocer más de Él, para ir comprendiendo cuál es su voluntad. Porque vamos aquí a leer, para concluir, hermanos, este pequeño estudio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la sabiduría que el Señor nos está dando? No la sabiduría que nosotros los hombres buscamos materialmente. Una sabiduría bueno, leamos el capítulo 3 de Santiago, versículo 13 en adelante, para ir concluyendo. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre, ¿qué? De sabiduría. En mansedumbre de sabiduría. 14. Pero si tenéis envidia amarga y contención de vuestros corazones, no os gloriéis ni seas mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Tengamos cuidado con esa sabiduría. Esa sabiduría es la que a veces nos confunde y nos engaña, hermanos. No tiene que haber envidia, ninguna contención en nosotros, porque si nosotros actuamos de esa manera, la sabiduría de Dios no está en nosotros, sino que es la sabiduría del enemigo, la cual nos quiere destruir. Porque dice el 16, porque donde hay envidia, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Nos damos cuenta? Y ese es el cuidado.
de hacer la diferencia de la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal, dice el 17. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Así es. Esa sabiduría es la que tenemos que pedirle a nuestro Dios, el cual Él nos la da. Porque eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos esa sabiduría para conocerle, para manifestarle. Porque Él nos la quiere dar. Todo depende de nosotros si nosotros la queremos adquirir, escudriñando su bendita y santa palabra, pedirle a Él, mantenernos alejados de toda maldad, envidia, como dice aquí, envidias, y toda contención y toda perturbación. Así es, hermanos, que el eterno y soberano Dios abra sus entendimientos, les dé sabiduría también a mí para poder ir comprendiendo cuál sea su bendita y santa voluntad y alejarnos de todo lo malo para poder adquirir esa sabiduría que Él nos está otorgando. Que la paz de Dios esté en sus corazones, hermanos, y paz. Así es, hermanos, vamos a terminar este hermoso culto con un canto para nuestro Dios, el cual se titula, vamos a cantar el 310, hermanos. Dice, la vid y los pámpanos. Cantemos. Yo soy la vid y mi padre labrador, vosotros pámpanos, dice el Salvador. Estad en mí y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio a Él. El que estuviere en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedid sin desmayar lo que deseas tú. El Dios de amor que te ama a ti, te lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seas siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Fácil será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Así es, hermanos. El mismo himnólogo se inspiraba en las Sagradas Escrituras. Para poder adquirir esa sabiduría, nosotros tenemos que estar y obedecer y hacer la voluntad de Dios. Como el pámpano, si no estuviera en la vid, no puede dar fruto. Así nosotros, si no estamos
en el Señor Jesucristo, así somos, sin fruto. Entonces pidámosle a Él que Él nos dé, como dice aquí el 14:13 de Juan, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿qué es lo que nos recomienda para que Él nos otorgue todo eso? Dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, con este himno vamos a terminar este hermoso servicio que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Y les voy a suplicar que me acompañen. Vamos a venir de rodillas, vamos a pedir dirección para quedar despedidos. Bondadoso y sublime y eterno Dios Todopoderoso, tú creador de los cielos, de la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Bendito Dios, una vez más inclinamos nuestro rostro delante de tu presencia para pedirte el permiso y el perdón, asimismo para darte las muchas gracias por este momento que nos has dado de estar en comunión contigo, cantando y estas alabanzas delante de tu presencia para que sean gratas como un perfume agradable delante de tu presencia. Y el mensaje que has dado, Señor, a través de estos labios, hagan eco en nuestro corazón para llevarlo a terreno de la práctica, para poder adquirir esa sabiduría que tú nos brindas y que tú quieres que nosotros la obtengamos. Porque si no nos apartamos de todas esas cosas, no podemos adquirir esa sabiduría que aún te pedimos y que tú nos quieres dar. Debemos de mantenernos unidos a ti, como dice el himnólogo, que tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Porque si el pámpano no estuviera en la vid, nada podemos hacer. Así mismo te lo pedimos que seas tú con nosotros, para poder estar en comunión contigo. Ayúdanos a mantenernos en santidad cada día, a meditar en tu bendita y santa palabra, estar en oración, en comunicación contigo y dar ese mensaje que tú has puesto, Señor, para manifestar, Señor, tu gloria y tu gloria y a tu Hijo amado también. Ese testimonio de las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, como has hecho en aquellos que te han buscado de todo corazón y aquellos que quieren buscarte, ¿qué vas a hacer con ellos? Sí, Padre eterno, gracias te damos, pidiéndote a sí mismo que te acuerdes del huérfano, de la viuda y de los que están en el lecho del dolor en los hospitales y en las cárceles. Y Señor, sabemos que los tiempos son difíciles, pero tú nos vas a guardar de todo esto. Y aunque vienen cosas más duras, como dice tu bendita y santa palabra, pero si te somos fieles, tú nos guardarás. Eterno Dios, todo esto te lo pedimos y suplicamos, sabiendo que lo vamos a recibir, no porque hagan méritos propios, pero nos valemos de los méritos inagotables de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien para ti y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermanos, vamos a leer la bendición. Les voy a rogar que inclinemos nuestro rostro hacia el polvo de la tierra. Vamos a leer la bendición que está en Números 6:24, que dice la letra. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti tu rostro y ponga en ti paz. Paz, amada iglesia.